Capítulo 1. La batalla contra Codicia comienza. Parte 4. La aniquilación estaba cerca. El agua que caía debería haber sido fugaz, algo pasajero que dejara una ligera marca en una carretera seca antes de desaparecer. En cambio, todas y cada una de las gotas se habían transformado en un presagio de fatalidad que inundaba la ciudad. Las gotas de agua desgarraban lo que encontraban como cuchillos sobre papel. Los edificios se derrumbaron y las carreteras se rompieron a medida que la destrucción se extendía, arruinando cada vez más la ciudad. A medida que la devastación se acercaba por detrás, Subaru gritaba mientras seguía sprintando con todas sus fuerzas. Corriendo a su lado, la boca de Emilia se cerró con fuerza mientras ella también sprintaba tan fuerte como podía, su cabello plateado arrastrándose detrás de ella. Sin embargo, la pintoresca ciudad del agua tenía canales que la atravesaban en toda su longitud. Por eso, los caminos tendían a torcerse y serpentear, lo que dificultaba seguir corriendo en una sola dirección. Al poco tiempo, otro canal les bloqueó el paso. No tenían tiempo para desviarse, pero... mierda, no estoy seguro si esto funcionará, pero... Subaru, agárrate. Emilia le tendió la mano. Él no dudó, y tan pronto como se agarró, un escalofrío tocó el aire a su alrededor, una enorme cantidad de maná se arremolinó en el interior de Emilia, y una tenue luz parpadeante los envolvió a los dos. Estos eran los signos de un dúo de la propia magia de Emilia y el poder de los espíritus menores cuya fuerza estaba tomando prestada. Por favor, todos, los espíritus menores emitieron una luz deslumbrante al responder a la plegaria de Emilia. El suelo sobre el que corrían de repente se volvió blanco mientras el mundo a su alrededor se tornaba plateado. Tirando del sorprendido Subaru detrás de ella, Emilia aceleró directamente hacia el canal. ¡Ey! ¿Va? Gritó Subaru conmocionado mientras se zambullían en el canal sin previo aviso. Pero el plan de Emilia iba más allá de lo que la había imaginado en su momento de crisis. ¡Boa! Eres increíble, Emilia tan... ¡Qué lista! Y tan linda, deja de hacer el tonto. Es difícil de controlar, así que no te sueltes. Apretando la mano de Emilia, Subaru se concentró en correr, porque en ese momento estaban atravesando a toda velocidad la superficie resbaladiza del canal, ahora helado. Habían conseguido mantener la velocidad mientras continuaban por una vía de escape directa. Entre su propia magia y el poder de los espíritus menores, Emilia había conseguido congelar la superficie del agua y crear un camino. Aunque resbalando y deslizándose, continuaron su vida a gran velocidad, mantenían una buena velocidad, pero a Subaru le costaba mantener el equilibrio. Agarró con fuerza la mano de Emilia. Emilia tan... Haz unos patines de hielo. Una cuchilla en la suela de un zapato, algo afilado para deslizarse sobre el hielo. Patines. Ah. Si te refieres a zapatos para deslizarse sobre el hielo, los he visto antes. Creo que era como... esto. Mientras seguían deslizándose, Emilia imaginó el objeto y utilizó su magia para envolver sus pies en hielo, creando al instante unos patines de hielo. Las artes de la marca de hielo era algo que Subaru había enseñado a Emilia, una técnica mágica que le permitía crear todo tipo de cosas con hielo que podía controlar libremente en un combate. Hacerlo práctico para el combate real había requerido mucho tiempo de trabajo en imagen entrenando juntos. Esa comunicación practicada era lo que le permitía crear patines de hielo con tanta rapidez. Muy bien, ahora podemos movernos más libremente. Con esto, de vez en cuando, hay gente como tú que se cree equivocadamente especial. Probando el filo de las cuchillas, Subaru aceleró justo cuando una persistente voz llenaba sus oídos. Inhalando bruscamente, se dio la vuelta y se encontró con Regulus persiguiéndolos, caminando sobre el cauce helado en el que patinaban, el hielo crujiendo bajo él a cada paso. ¿Crees que alguna improvisación sobre la marcha va a ser la clave de la victoria? ¿No es bastante engreído creerse excepcional después de una idea descabellada? ¿No es simple arrogancia? Es un insulto a las personas que se contentan con moderación y comprenden su lugar en la vida, como yo. Dejando a un lado aquel comentario inofensivo pero sin sentido, Subaru estaba seguro de que las cosas iban muy mal. Regulus caminaba pausadamente, pero su velocidad no se correspondía en absoluto con su postura. La aceleración que ganaba a cada paso era casi ridícula, y se estaba poniendo rápidamente a su altura a pesar de que Subaru y Emilia patinaban a toda velocidad sobre el hielo. Este tipo me da ganas de vomitar. Subaru, puedes arreglártela si dejo a uno de los espíritus menores contigo. Mientras Subaru tenía toda la atención puesta en su perseguidor, Emilia le tendió un espíritu menor en la palma de la mano. Subaru arqueó las cejas confundido durante una fracción de segundo, pero asintió rápidamente. Sí, déjamelo a mí. Puede que ahora tenga este aspecto, pero no me llamaban princesa del hielo por nada cuando era niña. Lo siento, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Subaru estaba haciendo memoria de una historia de su infancia, cuando era una adorable niña de pelo largo.
Como eso pasó por alto a Emilia, sonrió mientras le soltaba la mano y se daba la vuelta. Manteniendo la velocidad, comenzó a patinar en la otra dirección y apuntó con las palmas hacia Regulus. Por favor. Deja que te golpee. Cuchillas y lanzas de hielo, junto con trozos enteros, golpearon a Regulus desde todas las direcciones. Desgraciadamente, todos se hicieron añicos en cuanto entraron en contacto con su cuerpo, sin causarle daño alguno. Mientras tanto, el arzobispo no disminuía la velocidad, lo que significaba que ellos tampoco podían permitirse disminuirla. Vamos, señor espíritu menor. ¿Señorita? Siento no saber tu nombre, pero cuento contigo. Suplicando al espíritu menor que Emilia había dejado con él, Subaru priorizó extender el camino de hielo sobre el agua. Era vida o muerte para él mientras Emilia estaba ocupada lidiando con Regulus. Ya. Furia, confiando plenamente en Subaru, Emilia centró toda su atención en Regulus. No tenía experiencia patinando, pero lo superó con su sentido natural del equilibrio, acelerando y frenando hábilmente según fuera necesario para preparar sus ataques. 2 cuchillas de hielo chocaron contra el cuello de Regulus, mientras un martillo de hielo le golpeaba el torso. Las lanzas de hielo se precipitaron hacia sus puntos vitales una tras otra, y un destello de magia azul le congeló la parte superior del cuerpo. Sin embargo, se limitó a atravesar con calma el ataque de Emilia, como si lo mirara con desdén. ¿Sabes? La resistencia sin sentido es esencialmente una forma de difamación. Después de todo, alguien tiene una fuerza abrumadora y, sin embargo, su oponente se niega a reconocerlo. La resistencia inútil no es algo que deba hacerse. Equivale a negar la fuerza de un oponente, los frutos de todo su trabajo, así como su talento innato. Es un signo de falta de consideración hacia el oponente. Es una violación de mi simple derecho a ser yo mismo. ¿Y esto? Mientras Regulus se burlaba, Emilia soltó un golpe con un bastón de 3 partes que se clavó directamente en su entrepierna. El impacto fue tan fuerte que incluso Subaru hizo una mueca, pero por desgracia, Regulus no sufrió ningún daño visible. Sin embargo, aunque no hubiera daño físico, estaba claro por su cara que le había asestado un duro golpe psicológico. Sus mejillas se tensaron y sus blancas cejas se arquearon mientras miraba a Emilia. Ni siquiera conoces el significado de discreción, ¿verdad, mujer? Después de apuntarme a los órganos vitales todo este tiempo, ¿ahora esto? ¿No tienes vergüenza? Eres una vergüenza como mujer. Y totalmente inadecuada para ser una novia. Ya te lo dije. No voy a ser tu novia. ¿Ya no sería capaz de sonreír? Regulus extendió la mano, con su ira a plena vista, pero Emilia eludió su alcance en el último momento. Se movía con la gracia de una patinadora artística, su hermosa técnica era digna del título de hada de hielo. Mientras avanzaba a toda velocidad con su vestido atrevidamente rasgado, seguía llevando al villano de las orejas. ¿Sonreír? ¿Mis esposas no necesitan sonreír? Lo que me encantan son sus caras. Es natural desear una situación en la que la persona a la que amas pueda corresponderte. No juegues conmigo, mujer malvada, ya sea que estén riendo o enojados o llorando o incluso simplemente durmiendo, siguen siendo la misma persona. Tú eres la única malvada aquí. La chica del vestido blanco y el hombre del traje blanco se enfrentaron en una feroz discusión sobre el hielo. Para cualquiera que los viera desde arriba, probablemente habrían parecido 2 recién casados. Pero en realidad, se trataba de un matrimonio forzado, y las 2 personas que estaban sobre el hielo eran una chica que poseía la belleza sin par de una hada de hielo y un arzobispo del culto de la bruja que encarnaba la vileza del mundo. Bailando, patinando, acelerando, inclinándose hacia atrás, girando, frenando, dando volteretas en el aire, Emilia atravesaba el hielo como si estuviera ejecutando una rutina cuidadosamente coreografiada. Y justo cuando la paciencia de Regulus se agotó y se preparó para saltar sobre ella, Emilia que Subaru usó su látigo para tirar de su esbelto cuerpo hacia él en un gran movimiento. Incapaz de tomar la curva mientras el canal se unía a otro, Regulus pasó junto a los dos y se estrelló de cabeza contra la pared. Mientras tanto, Subaru había utilizado un muro de hielo curvo hecho por el espíritu menor para tomar la curva mientras ayudaba a Emilia a maniobrar usando el látigo y atrapándola mientras giraba hacia la gran velocidad. Resultó perfecto para que él estuviera abrazando a Emilia por detrás mientras los dos patinaban más lejos por el canal. Gracias, Subaru. Eso me ha salvado. No te preocupes, es solo una de las ventajas. Lo más importante es que los planes V, vitales, y B, bolas, tampoco sirven. ¿Acaso el patrón Siegfried, de un solo punto débil, no existe? ¿Cuál es su debilidad? Acepta ya que no tengo ninguna debilidad. Justo después de que Subaru gritara con frustración, un rugido furioso respondió mientras una columna de agua brotaba de la intersección como si una bestia gigante se hubiera colado.
Y atravesando la cascada, aparentemente ignorando todas las leyes de la física, Regulus salió disparado directamente hacia ellos. El paso de Regulus provocó ondas de choque donde quiera que pisara, desatando explosiones de agua a lo largo de todo el canal. La cantidad de agua en el Gran Canal era alta debido a que las compuertas ya se habían abierto una vez, y contribuía a la creciente destrucción de las calles y edificios alrededor de Regulus a medida que el agua se alejaba de él. No es bueno. Nos va a alcanzar. Abrázame fuerte, Subaru. Lo haría aunque no me lo pidieras, pero ¿qué planeas hacer? Esto. Subaru se agarró a su cintura como le había ordenado. Apoyando su cuerpo contra él, Emilia creó un témpano sobre sus cabezas y lo dejó volar detrás de ellos. Su objetivo era el camino que estaban tomando, lejos de Regulus. Subaru frunció el ceño, confundido, pero... atrápalo. Comprendiendo su idea, giró su látigo y lo envolvió alrededor del témpano que se alejaba rápidamente de ellos. La fuerza del mismo era demasiado grande para detenerlo. Pero eso estaba bien. Empujados por el hielo que volaba por el aire, Subaru y Emilia se alejaron de repente. A esa velocidad, el espíritu menor no podía seguirles el ritmo, y el agua semicongelada levantó un rocío a su paso. Era casi como el esquí acuático que Subaru había visto una vez en la televisión. La principal diferencia era que el hielo que volaba por el aire a su alrededor era claramente inseguro. Si aflojaba el látigo aunque solo fuera un poco, tendrían que darse un baño de inmediato. Esto es difícil de equilibrar. Y la magia no seguirá volando para siempre. Así que aquí. El siguiente. Aquí. Aunque digas eso, lo intentaré. El témpano ya había empezado a perder impulso, pero justo antes de hundirse bajo la superficie, Emilia creó uno nuevo. Liberando su látigo, Subaru lo envió volando hacia el nuevo trozo de hielo, repitiendo el proceso. Atrapando el témpano, cambió a uno nuevo en cuanto se agotó el impulso. Era bastante sencillo de escribir, pero carecía de toda delicadeza y requería la máxima concentración para evitar el desastre. Emilia exigía un acto acrobático, un control preternatural del látigo que Subaru manejaba desde hacía apenas un año. Y para colmo, ella no tenía la menor duda de que él podría lograrlo. La chica a la que amaba tenía una fe absoluta en él. No había forma de que pudiera meter la pata ahora. Dios, Buda, Maestro, quien quiera que esté escuchando, guía mi mano. ¿Y lo haré? Subaru rezó a todos los poderes superiores en los que podía pensar, incluido su maestro, Clint, que le había enseñado el camino del látigo. Se enfrentaba a un desafío inimaginable en el que un solo error significaría la muerte. Emilia no tenía ninguna duda de que saldría adelante y le confió su seguridad mientras lanzaba otra enorme columna de hielo contra Regulus, que se acercaba por detrás. Su último proyectil era tan enorme que casi parecía que se estuviera cayendo el cielo. Llenó todo el Gran Canal, dejando a Regulus sin ningún lugar al que huir. Sin embargo, se estrelló contra la masa de hielo y salió por el otro lado. No se rompió ni se partió. Lo atravesó, dejando una abertura en el contorno de su cuerpo allí donde lo tocó, igual que había ocurrido con las paredes de hielo que había detrás de Reinar después de que Regulus le diera una patada. En otras palabras, el poder en el que se basaba ahora era el mismo que había utilizado con Reinar. Subaru pensó que podría ser una pista para averiguar cómo funcionaba la habilidad de Regulus, pero nos va a alcanzar. ¿Creías que podrías escapar? No solo estás oponiendo una resistencia inútil, sino que tu excesiva timidez y tu subestimación de mí están infringiendo mis derechos. Pero te he alcanzado, así que ya puedes pagar el precio de esa desconsideración, gritó Regulus mientras pateaba la superficie del agua, desatando un torrente similar a un tsunami hacia Emilia y Subaru. Como venganza por aquel enorme trozo de hielo, esta vez desató un ataque del que no pudieron escapar. Emilia jadeó al ver la ola que se abalanzaba sobre sus cabezas. Subaru la levantó. Sí, bueno, nosotros también estamos listos por fin. ¿Qué? Los ojos de Regulus se abrieron de par en par cuando Subaru replicó con valentía, y el tsunami se acercó aún más. De repente, apareció otra figura, el que había roto la carretera, se había estrellado contra un edificio y se había lanzado al agua no era otro que Reinar, el mismo Reinar que antes había soportado la patada de Regulus y había sido lanzado a lo lejos. Corrió hacia el centro del canal, hacia la ola que se acercaba. Disculpad la espera. Con esa breve disculpa, blandió la espada del dragón en su vaina. Resultaba paradójico que un arma roma pudiera cortar, pero la fuerza del golpe del santo de la espada podía hacer que cualquier cosa pareciera afilada. El tajo horizontal cortó el tsunami por la mitad, y el agua mantuvo su forma mientras caía hacia adelante. Un gigantesco chorro de agua se elevó mientras la amenaza del tsunami desaparecía. ¿Cómo de absurdo tienes que insistir en ser? Abriéndose paso a través de la gigantesca salpicadura de agua, Regulus saltó con los dientes enseñados,
acercándose a Reinar. Reinar esquivó el brazo de Regulus y corrió por el agua mientras sonreía irónicamente. La gente me lo pregunta a menudo. Pero tú también estás bastante alejado de la gente corriente. No me metas en el mismo saco que tú, monstruo. ¿Qué es esto? ¿Tienes todo el tiempo del mundo? ¿Deberías salir y vivir tu propia vida? ¿Cuánto te obsesionarás con perturbar las relaciones de los demás antes de estar satisfecho? El flujo de emociones entre usted y Lady Emilia es demasiado unilateral para llamarlo relación. Además, haciendo girar la espada del dragón, Reinar desvió el ataque de Regulus y mostró su espalda. Sus ojos azules vieron a Subaru y Emilia alegrarse por el regreso del santo de la espada. Reinar sonrió al ver que ambos se abrazaban. Preferiría apoyar la relación de mi amigo. Si es posible, quiero que me inviten a la boda. Gracias por compartir ese patético sueño conmigo. Quizá puedas conseguirlo en el otro mundo. Haciendo un poco de humor atrevido en la lucha a vida o muerte, Reinar sonrió cuando Regulus gritó mientras arremetía con otro golpe mortal. Enfrentándose a él de frente, Reinar saltó del agua entre donde Subaru y Emilia esquiaban y Regulus, manteniendo sus posiciones relativas parando los ataques entrantes con su espada envainada, y al ver cómo Reinar se afianzaba en la superficie del agua, Regulus torció los labios. Reinar se apoyó con fuerza en la pierna que debería haber sido amputada explosivamente por el ataque anterior de Regulus. Como mínimo, debería haberle dolido tanto que no hubiera podido mantenerse en pie. Eres un tipo detestable, ¿verdad? Así que tu fuerte no son solo las espadas, sino la magia curativa. ¿A cuánta gente has pisoteado solo por ser más bendecido que la persona promedio? Qué bien se debe sentir aplastar los sueños de los demás sin ningún esfuerzo. Permíteme corregir un malentendido tuyo, no tengo ninguna aptitud para la magia curativa. Mi pierna fue curada a toda prisa por los espíritus menores de la atmósfera que estaban preocupados por mí. Eso es todo. El dobladillo blanco de su ropa aún estaba ensangrentado cuando Reinar se lanzó desde la superficie del agua con la pierna sana, clavando la punta de la vaina en el plexo solar de Regulus. No causó ningún daño, como de costumbre. Sin embargo, al igual que con el bastón de hielo de Emilia, el orgullo de Regulus quedó malherido. Vete de aquí. Fue una declaración breve y tranquila, que ocultaba la verdadera rabia y la intención asesina que había detrás. Un paso atrás en su persecución, Regulus metió la mano bajo la superficie y volteó el agua como si estuviera volcando una mesa. Otra enorme ola volvió a crestear antes de estrellarse contra Subaru y Emilia. ¿Plano? Oh. ¿Qué es? ¡Guau! Subaru levantó a Emilia mientras hacía una señal a Reinar, sujetando a la chica, que era tan ligera como una pluma. Subaru utilizó el espíritu menor para crear una rampa de hielo contra la que corrió directamente, lanzándolos a ambos por los aires. Alcanzando el borde del gran canal, los dos escaparon del alcance de la enorme ola. Apretando fuertemente a Emilia entre sus brazos, Subaru miró hacia atrás. Lo único que quedaba sobre el agua era Reinar enfrentándose a la avalancha de agua. Exhalando bruscamente, la silueta de Reinar se desdibujó. Entonces procedió a patear el agua y luego el aire, esquivando la ola y apareciendo justo delante de Regulus. Justo cuando Regulus estallaba de indignación ante la velocidad del santo de la espada del dragón se estrelló contra su torso. El ataque aterrizó bajo su axila, enviando el cuerpo de Regulus volando por encima del canal. Reinar le siguió inmediatamente alzando también el vuelo. Su siguiente ataque derribó a Regulus en el tsunami que él mismo había creado. «Idiota», maldijo Regulus mientras caía como una roca. Hubo una explosión de agua cuando la ola chocó contra su espalda a velocidades violentas. El enorme tsunami se partió en dos, y los caminos a ambos lados del canal quedaron anegados por una alarmante lluvia de agua. Rápidamente se formó un remolino en el lugar donde la ola se partió por la mitad, y Regulus se situó con los brazos cruzados tranquilamente en el centro. Con un solo paso, creó una columna de agua que montó hacia arriba, volando hacia Reinar. ¿Pensaste que podría funcionar porque era mi propio ataque? Una cosa es sobrevalorarse, pero no te dejes llevar por esa mala costumbre de menospreciar a tu oponente sin motivo. Es imposible que algo tan tonto funcione conmigo, así que eso tampoco funciona. El cuerpo de Regulus dominaba incluso el violento torrente de agua que aplastaba todo lo que encontraba a su paso. Al ver la ola deshecha por la invencibilidad con la que había chocado y esparcido todo a su alrededor, Reinar asintió brevemente a Subaru, cuya trayectoria había observado desde un lado del canal. Al equivocarse en el aterrizaje, Subaru había patinado de espaldas mientras abrazaba a Emilia para protegerla. Agradeciendo el asentimiento de Reinar, se frotó el trasero mientras se levantaba. El plan gol en propia meta, tampoco funcionó, ¿eh? Arg, me duele mucho el culo. Los planes A y S tampoco surtieron efecto. Lo siento, mis fuerzas son insuficientes. Después de que sus miradas se encontraran durante un breve segundo,
la bendición telepática de Reinar volvió a entrar en la cabeza de Subaru. Con los fracasos confirmados de los planes A, Axila, y S, plexo solar, pasó al siguiente. Subaru había enumerado casi todos los patrones que se le ocurrían para romper la aparente invencibilidad. Las fuentes eran todas de segunda mano, de varios juegos y mangas, pero ese enfoque básico debería haber sido correcto. Al igual que con Betelgeuse, Regulus tenía que tener algún punto débil. Ahogamiento, un punto débil tipo Siegfried, y autodestrucción por su propio ataque, todo descartado. ¿Qué queda? Nos vamos a quedar atrás de Subaru. Lo sé, pero... Emilia tiró de su mano con impaciencia mientras Subaru intentaba desesperadamente hacerse a la idea de la situación. Reinar mantenía ocupado a Regulus, así que esta era la mejor oportunidad para analizar la habilidad del arzobispo. La batalla con Regulus era una prueba para ver si podían atravesar su invencibilidad. Si lograban superarla, Regulus era poco mejor que un matón promedio. ¿Estamos yendo en la dirección equivocada? ¿Nos equivocamos de idea en algún momento? Si hay algo en lo que me he fijado, había habido todo tipo de fenómenos extraños a lo largo de la pelea. La forma en que Reinar había atravesado el hielo sólido como un personaje de dibujos animados después de recibir una patada y la forma en que Regulus había hecho lo mismo. La forma en que trozos de tierra y gotas de agua se transformaban en armas de destrucción masiva, y las habilidades físicas ocasionalmente antinaturales que Regulus exhibía. Todas ellas debían estar en función de su habilidad. ¿Qué debo hacer, Subaru? ¿Hay alguna forma en que pueda ayudar? Emilia suplicó impaciente mientras Subaru se sumía en sus pensamientos. A lo lejos, continuaba la intensa batalla de Reinar y Regulus en el canal. El impacto de la lucha se transmitía claramente a través de la atmósfera temblorosa mientras nuevos tsunamis y pilares de agua seguían apareciendo uno tras otro. Emilia se sentía impotente, y Subaru estaba en el mismo barco. Se sentía avergonzado por no poder estar a la altura de la confianza que se había depositado en él. Emilia y Reinar habían depositado su fe en él y estaban colaborando en sus planes, y no solo ellos. Llevaba las esperanzas de todos sus compañeros que se habían dirigido a las otras torres de control. Lo mismo ocurría con los que esperaban buenas noticias en la base y con todos los habitantes de la ciudad que habían respondido a su transmisión. Emilia Tan, necesito alguna pista. Dime lo que se te ocurra. Cuando estabas retenida por él, ¿oíste o notaste algo extraño? Literalmente cualquier cosa, algo oí mientras estaba retenida. Piensa. Piensa. Piensa, 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 piensa. Mientras trataba desesperadamente de considerar el problema desde todos los ángulos, pidió ayuda a Emilia para salir del callejón sin salida mental en el que se encontraba. Era casi seguro que se trataba de recuerdos desagradables, pero Emilia había pasado más tiempo interactuando con Regulus que cualquiera de ellos, y no se podía decir que no hubiera dejado escapar accidentalmente alguna pequeña pista que les permitiera averiguar la verdadera naturaleza de su poder. Emilia arrugó la frente mientras pensaba en la pregunta. Lo primero que me viene a la mente es, ¿virgen? Preguntó sobre eso. Voy a asesinar a ese hijo de puta. ¿De dónde demonios saca preguntarle algo así a un ángel? El odio de Subaru hacia Regulus alcanzó nuevas profundidades que ni siquiera sabía que existían. Ignorando su arrebato de indignación, Emilia continuó buscando en sus recuerdos de las últimas horas. Llamaba a sus esposas por números, se enfadaba mortalmente solo porque se rieran de él, y cuando dije que era como un tirano, una de sus esposas dijo que era un pequeño rey. Sí, pequeño rey, un pequeño rey. Mientras Emilia retrocedía lentamente, una de las frases llamó la atención de Subaru. Podía interpretarse como un simple sarcasmo. La actitud de Regulus avergonzaba incluso al más dominante de los maridos. Era absolutista en todos los sentidos posibles, exactamente como un rey sin la profundidad de carácter para gobernar. Tenía mucho sentido que a alguien con esa personalidad se le llamara pequeño rey. Pero Subaru también reconoció esa frase por otra cosa. Era el nombre de una estrella. Subaru se dio cuenta de repente. Regulus, Sirius, Capella, Alpard y Betelgeuse, los nombres de los arzobispos del culto a la bruja, coincidían con nombres de estrellas que Subaru conocía. La idea se le había pasado por la cabeza más de una vez, pero siempre la había ignorado. Ese tipo de coincidencia debería haber sido imposible porque las estrellas que Subaru conocía tenían nombres que no eran originarios de este mundo. Eran de su antiguo mundo. Simplemente no tenía sentido. Un suceso tan extraño no podía significar nada. Sin embargo, Subaru ya había aprendido en los últimos 2 días que no podía simplemente descartarlo. La posada de las vestiduras de agua, la arquitectura javanés, o sin de la tierra baldía, todas eran cosas que tenían un cierto olor a su viejo mundo. Todo apuntaba a la existencia de alguien distinto a Subaru que había sido arrastrado a este mundo.
Había claros signos de la influencia del mundo de Subaru que aún persistían en este y que él no podía simplemente ignorar, y que si los nombres de los arzobispos eran los mismos, era un poco difícil imaginar que todo fuera una mera coincidencia. No era solo el nombre lo que coincidía. Regulus significaba pequeño rey, en latín. ¿Qué probabilidades había de que coincidieran dos? Y Betelgeuse Romaine Conti también le daba credibilidad. Si su nombre derivaba realmente de Betelgeuse, entonces su origen era también la frase árabe que significa mano de Hausa, mano del central. No era difícil imaginar que sus manos invisibles estuvieran relacionadas. Si se aplicaba la misma lógica a Regulus, la estrella de la constelación de Leo que más tarde se llamaría Regulus tenía un nombre diferente en la época romana. Un nombre que significaba, Emilia, tengo una pregunta. Uniendo esos puntos, la voz de Subaru decayó. Emilia parpadeó, y luego su expresión se volvió seria. Lo que necesites, dijo Emilia con un enérgico movimiento de cabeza. Mirándola a los ojos violetas, Subaru se tocó el cuello. Te tenía cogida por el cuello en la capilla. Mientras eso ocurría, ¿notaste, la mano de Regulus estaba caliente? ¿O estaba fría? El ceño de Emilia se frunció ante esa pregunta, tanto porque requería pensar con detenimiento como porque no entendía dónde quería llegar la pregunta de Subaru. Sin embargo, al reexaminar lo sucedido durante la capilla, su expresión se aclaró. Pensándolo bien, en realidad no sentí nada. Su mano no estaba caliente ni fría, casi sentí como si nada me estuviera tocando. Nada, fue muy raro. Como si me tocara una sombra o el aire. Emilia estaba enfadada, luchando por expresarlo con palabras precisas. Pero Subaru inhaló bruscamente ante su respuesta, como si sus propias sospechas se hubieran solidificado. A pesar de haber luchado furiosamente durante tanto tiempo, Regulus parecía totalmente imperturbable, y ni siquiera respiró agitadamente durante toda la batalla. Incluso después de haber sido sumergido bajo el agua, salió completamente seco, y sin importar dónde lo golpearan, no sufrió ningún daño. Además, podía convertir trozos de tierra y gotas de agua en armas letales, con un poder abrumador que convertía toda la ciudad en su patio de recreo personal. La mera invencibilidad no podía explicar todo aquello. Reynard, agarrando la mano de Emilia, Subaru gritó hacia el canal donde seguían los furiosos enfrentamientos. El santo de la espada y el villano estaban enzarzados en una batalla en la que nadie podía intervenir. Pero incluso mientras caminaba por la cuerda floja entre la vida y la muerte, Reynard dirigió brevemente su atención hacia Subaru. Subaru gritó con todas sus fuerzas para llegar hasta él. El villano Regulus Corneas, si la autoridad de la codicia que empuñaba era lo que Subaru sospechaba, entonces, comprueba si su corazón realmente late. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.